Aunque cada vez más estados en el país legalizan el uso de la marihuana, tanto medicinal como recreativa, esto sigue generando controversia y mucho de qué hablar. Y recientemente, un estudio que dio a conocer la Universidad de California en San Francisco divulgó que tanto la marihuana, cuando se fuma como cuando se consume por estas gomitas que son de cannabis, también pueden traer problemas en la salud. Tenemos testimonios en este programa de personas que están a favor, personas que están en contra, pero lo primero es lo primero y vamos a consultar con quien realmente sabe. Para eso tenemos aquí en Tome Nota al doctor internista Carlos Riveros, quien nos va a iluminar con todo esto sobre los problemas de salud que puede crear la marihuana. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, Dana, y gracias por tu invitación. Y es un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia también. Muchísimas gracias. Doctor, yo tengo cifras por acá que dicen, y vamos a mostrarlo en gráfica, que el cannabis es la droga federalmente ilegal más consumida en Estados Unidos y estamos hablando que más de 52 millones de personas en Estados Unidos la consumen, han dicho que lo han hecho por lo menos una vez. Esto se traduce al 19% de las personas. Basado en esta cifra, doctor, no es nada sorprendente. Esto lo dio a conocer los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ahora este estudio dice que la marihuana puede traer problemas cardiovasculares. ¿Cómo usted recibe esto? ¿Cómo lee usted esto? Bueno, para mí es algo que normalmente se espera porque cuando tenemos medicamentos que van saliendo al mercado, siempre existe lo que se llama el post, lo que se hace después de haber incluido el medicamento en el mercado. eh, y eso en inglés se llama post-marketing. Significa que se empieza a usar el medicamento después de los estudios que se hacen y donde se ha visto que hay ciertos efectos secundarios, pero hay muchos efectos que no se conocen, inclusive después de que se empieza a utilizar el medicamento como tal, se empieza a utilizar y no se conoce el efecto secundario todavía hasta después de que el medicamento entra en el mercado y empiezan a reportarse efectos secundarios de ese medicamento. Entonces, esto no me sorprende porque realmente reafirma lo que normalmente pasa en el mercado. Desafortunadamente, el cannabis, la marihuana, digamos, se ha venido haciendo una propaganda a favor del uso como si fuera algo recreativo y esto pues crea un poco de confusión porque hay que recordar que es un medicamento como cualquier otro para nosotros como médicos. No es que sea bueno o malo, simplemente que como medicamento tiene efectos positivos y tiene otros efectos negativos. Ahora, cuando se trata de la salud cardiovascular, ¿qué más puede acarrear esto? ¿Qué otros problemas puede traer? Quizás hipertensión. ¿Usted me puede enumerar? No, lo que se encuentra en el estudio, este estudio, que fue un estudio hecho específicamente comparando personas que consumen cannabis y los que no, versus los que no consumen cannabis. Y esto estamos hablando de personas que consumieron cannabis fumado eh, a- por unos 10 años y otros que lo consumieron a través de vía gastrointestinal como gomas o dulces o gomas. Y lo que vieron es que el endotelio sufría un cambio en la forma en que funciona. O sea, hay una disfunción del endotelio. Cuando estamos hablando de endotelio, porque yo sé que la audiencia va a estar un poquito, digamos, no sabiendo de lo que estoy hablando, porque es un concepto un poco complejo. El endotelio es lo que cubre por dentro, como la alfombra que cubre por dentro todos los vasos sanguíneos. Y ese órgano que se llama endotelio es muy importante porque ahí es donde se realizan todos los intercambios, digamos, entre sangre y cómo se mueve la sangre dentro de los vasos sanguíneos, cómo se mueve el colesterol, cómo se pega el colesterol a esos vasos sanguíneos, cómo se tapan las arterias. O sea que es un órgano muy importante el endotelio. Y lo que demostró este estudio es que las personas que consumen cannabis, ya sea fumado o ya sea a través de gomas, o sea, por vía gastrointestinal, tiene un efecto negativo desde el punto de vista del endotelio, que es muy importante por lo que hablé del sistema cardiovascular, por disfunción del endotelio, tiene un efecto
deleterio en ese sentido. Pero hay que recordar que las personas que fuman, por ejemplo, ya sea cannabis o ya sea cualquier otro elemento, van a tener efectos en el pulmón también. Y eso sin contar con que el cannabis es un medicamento que va al cerebro y cambia la percepción del cerebro como lo hace el alcohol también. Porque aquí la discusión no es si el alcohol es mejor o peor. La discusión es, el cannabis tiene un efecto en el cerebro, en la forma como la persona percibe. Y eso, por supuesto, pues puede traer cambios y más en personas que ya tienen problemas desde el punto de vista psiquiátrico, por ejemplo. Y eso lo vamos a tocar precisamente más adelante cuando se trata de los menores de edad y qué les puede causar. Pero usted estaba mencionando sobre el estudio que fue alrededor de 55 adultos entre 18 años de edad y 50 años de edad y se midió aquellos que fumaban marihuana durante una década y para los que la consumían a través de estas gomas de cannabis durante 5 años, doctor. El tiempo en el que consumen la droga tiene algo que ver. Vamos a decir que una persona no la consume recurrentemente, nada más que lo hace una vez al año, por decir, versus estas personas que lo hacen constantemente. Claro, es lo mismo que podríamos hablar del alcohol o lo mismo que podríamos hablar de cualquier otra droga. Entre más se consuma, más posibilidad de efectos secundarios podríamos tener. Creo que estamos llegando a un punto en el que el cannabis ya lo vamos a tener que ver como un medicamento, como un efecto de un medicamento, como el alcohol, por ejemplo, que es una sustancia y esa sustancia causa efectos. Ahora, ya sabemos, por ejemplo, después de muchos años, que el alcohol es deleterio para la salud y hasta en pequeñas cantidades. Entonces, en qué cantidad y qué frecuencia vamos a tener los daños, eso vamos a tener que estudiarlo más profundamente, porque en el caso del cannabis, así como pasó como el alcohol, los estudios pues no los teníamos. Ahora no, ahora en cuanto a cannabis no los tenemos. Tenemos muchos más estudios de los efectos recreacionales que realmente lo que significa el efecto médico, que probablemente vamos a encontrar cosas positivas, pero también cosas negativas. Nosotros aquí en el programa siempre salimos a buscar testimonios de personas para saber qué piensan, pero a través de estos testimonios aclaramos muchísimas dudas de otras personas que no tienen la oportunidad de hablar, pero que ven el programa y se identifican con las aclaraciones que se hacen. Entonces, lo quiero invitar a escuchar a una madre de familia y qué piensa ella sobre este tema. Y estoy en desacuerdo con el consumo masivo de marihuana. Yo sé que es una planta natural, pero se está utilizando para terceras situaciones y para consumo más agresivo para el cuerpo humano. Porque eso desestabiliza mentalmente y el estado de salud de las personas, especialmente de los jóvenes, eh, los está enloqueciendo totalmente. Mira, esta es una madre que está preocupada y ella menciona los jóvenes porque tiene niños, cómo el consumo de la marihuana en menores de edad puede traerles problemas después en su avance psicológico, en todo. Sí, esta persona pues tiene razón desde el punto de vista, ella lo dice desde el punto de vista de madre, pero es sentido común. Una droga que va al cerebro y cambia la percepción del cerebro puede causar cambios en una persona, pero en un niño mucho peores, y eso sí se ha estudiado. Sabemos que en los niños puede causar un retardo en lo que significa el desarrollo de sus actividades y de sus actividades mentales, digamos. O sea que sí puede ser muy deleterio cuando se usa desde muy niño, desde antes de los 14, 15 o 15 años. Pero además de eso, en cualquier persona, el medicamento como tal, cannabis, la sustancia como tal, puede producir mayor propensión a tener enfermedades psiquiátricas desde simplemente una adicción, que sería un 30% de riesgo, pero también inclusive algunas personas susceptibles podría ser una disparador, como llamamos en inglés un trigger, para esquizofrenia u otras enfermedades de tipo mental, sin hablar de lo que estamos hablando ahora desde el punto de vista físico, en los pulmones o en el sistema cardiovascular. Pero, doctor,
Y aquí es donde surge el debate de muchas personas que hablan sobre el uso medicinal. Yo, en lo personal, he visto niños que consumen controladamente el cannabis ya porque padecen de ataques epilépticos o otras condiciones y aparentemente los mejora. Tengo una persona que, de hecho, una persona mayor, la utiliza con ese propósito. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Tengo 62 años, tengo problemas para dormir, tengo problemas de ansiedad y la verdad es que me ayuda todos los días a trabajar, a estar presente para mi familia. Eso sí, definitivamente la uso. Ahora, una madre dice algo, esta señora dice eh, lo opuesto, basado en su experiencia. ¿Cómo podemos traducir esto? ¿Cómo podemos explicarle a las personas qué hacer? Sí, lo que pasa es que aquí estamos comparando, como dicen coloquialmente, peras con manzanas. Es como si yo dijera que una persona debería usar opioides, ¿sí? O sea, morfina, por, desde niño, por cualquier razón, o una persona que tiene dolores muy severos debería usar morfina. Son dos casos totalmente diferentes. Sí hay usos medicinales, como cualquier otra sustancia. Pueden haber usos medicinales y seguramente vamos a encontrar muchos, específicamente para personas con convulsiones, por ejemplo, niños con convulsiones muy difíciles ah, muy difíciles de controlar. eh, en adición a sus medicamentos, ha demostrado ser un buen elemento, un buen arma. Lo que estamos comparando aquí no es el efecto medicinal. Estamos hablando entonces del efecto medicinal versus el uso recreativo y los efectos que podría hacer. Por ejemplo, el alcohol lo podemos usar para calmar a una persona, sí, porque a veces hay personas que toman alcohol y se calman y pueden dormir de pronto con un vaso de alcohol en la noche. Es posible, pero eso no significa que no tenga unos efectos secundarios. Claro. Entonces, el hecho de que una persona lo use desde el punto de vista medicinal, igual que cuando toman cualquier otro medicamento y dicen, no, pues este medicamento para el colesterol, por ejemplo, es muy bueno porque me evita que pueda tener un infarto o un stroke, pero de pronto podría hacer algo de daño en el hígado, por ejemplo. Entonces, creo que debemos dividir esto en dos cosas. Una es el uso medicinal, la otra cosa es el uso que se hace desde el punto de vista recreativo, porque hay que tener en cuenta que los médicos todo el tiempo estamos siempre sopesando, equilibrando cuál es el beneficio de un medicamento o de una sustancia versus cuál podrían ser los efectos secundarios. Si los beneficios son muy altos, como en el caso probablemente de esta señora que sin eso pues no ha encontrado otro camino de poder dormir mejor, estar mejor. No sé cuál será su problema de base, pero básicamente a ella ese medicamento le sienta bien. No sé qué otros efectos podrá tener en ella, porque no conozco el caso, pero a lo que me refiero son dos cosas completamente diferentes. Uno es el uso recreativo y los efectos secundarios, porque cuando una persona usa recreativamente un medicamento, no necesariamente es que esa persona necesita el medicamento, simplemente lo usa porque O le que va a produce tener un efecto. control, o que va a tener control del medicamento como una persona que lo hace de manera controlada porque sí lo necesita. Y es bueno que usted aclare esto porque puede existir confusión en la audiencia que piensen de que es totalmente malo, que no se puede utilizar, pero sí hay una línea muy delgada que hay que tener en cuenta y es que lo usa para propósitos medicinales. No quiere decir que como medicamento no va a traer efectos, porque como usted lo había dicho, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero son dos cosas totalmente diferentes como usted mencionaba. Correcto, y es un punto muy importante de aclarar, porque no todo es completamente malo, no todo es completamente bueno, depende para qué se use. Exactamente. Doctor, y hay otras cosas que también las personas me han comentado y es sobre la diferencia entre el producto comestible y el que se fuma. Y quiero que los muchachos en producción me pongan
las dos opiniones de estas dos señoras al respecto para escuchar y ver qué es lo que piensan ellas y usted nos puede aclarar. No, son totalmente diferentes. Una es procesada y la otra es natural. No, hay uno más agresivo que otro. Ahora vamos a escuchar el de la otra señora. Ella está comparando acá, se refiere más agresivo a las gomas. Y el otro, que es más natural, se refiere a la que se fuma. Vamos a escuchar la otra entrevista a ver qué piensa también. Personalmente la uso. Tengo una tarjeta del Estado que me permite comprarlo legalmente. Y debo decir que la gomita en sí no la prefiero porque ya la gomita ya está hecha con algo más, aparte de la hierba. Para mí es un added que no necesito. Por eso mismo yo prefiero consumirla en flor o en aceite, que es más puro. Usted me puede aclarar, bueno, aclararle a la audiencia más que nada, eh, la opinión de ellas, lo que ellas piensan, lo que tienen en mente, qué tan correcto está o no. No, digamos que también hay que aclarar un poco, es cualquier medicamento, sea cannabis o sea otro medicamento, tiene vías de absorción, tiene una vía como se absorbe o varias vías como se puede absorber, tiene también unas vías en cómo llega a la sangre y cuánto llega a la sangre y cómo se metaboliza antes de llegar al sitio donde produce su acción. Este es un medicamento que produce su acción principal o la que se busca a nivel del cerebro, que es donde, digamos, ejerce una actividad en varios aspectos, digamos, de la mecánica, de la química del cerebro, y es realmente el efecto que se busca en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo se llega a esa concentración en el cerebro? Es lo que cambia con la forma como se administra. Entonces, dos cosas en este sentido. Una es que muchos medicamentos, muchas formas de cannabis vienen con una sustracción o una disminución de la cantidad del tetrahidrocannabinoide, de la sustancia que produce más, digamos, efecto en el cerebro de apaciguar el cerebro, de dormirlo un poco, y depende del porcentaje que tenga en cuanto a ese tetrahidrocannabinoide, lo que tenga en porcentaje, así será el efecto de adormecimiento o de calmar a la persona o lo que la persona busque en cuanto a su función cerebral. Pero la forma como se absorbe, ya sea tomada, ya sea dérmica, como dice ella, en forma de ponerlo en la piel, es como un aceite, y eso se absorbe por la piel y de la piel va a la sangre, como cualquier otro medicamento, como cuando se pone una testosterona o se pone una crema de estrógeno, que también se absorbe a través de la piel. Depende de la concentración que se le esté dando a la persona y depende también de la cantidad que se esté poniendo y cuántas veces al día. Depende de eso también será el efecto. Entonces, puede que las tres formas, ya sea la que se pone a través de la piel, como decir el aceite, en la goma, que es a través del tracto gastrointestinal, y el fumar, que es a través de los pulmones, pueden tener diferentes absorciones, pero la persona usará entonces mayor dosis para que la absorción o el efecto que llega finalmente al cerebro sea igual o el que necesita. Todavía por eso estamos un poquito digamos, todavía un poquito no muy ciertos en cuanto a cuáles son las dosis, en qué vías y para qué enfermedades se usa, para qué situaciones médicas se usan. Y eso es lo que quisiéramos todos los médicos, que se aclarara bien, porque realmente cada uno tiene su concepto de cómo la usa libremente y esto es lo que me sirve y por eso la uso, pero no tenemos realmente científicamente unos estudios que nos lleven a nosotros a recomendar cuáles serían las dosis y para qué enfermedades se usa, porque se tiende, para poderla vender más, porque son sitios donde la venden, pues se tiende a decir que a mayores cantidades le da mejor efecto y no importa por qué vía se utilice, pero vamos a tener necesariamente que entrar en el tema de regular cuáles son las dosis
en qué forma debe usarlo cada persona y para qué entidad o enfermedad específica. Si una persona lo está usando por convulsiones, ¿cuáles son las dosis y por qué vías se están poniendo? Si una persona lo está usando para recreativamente, ¿cuáles serían las dosis dependiendo del peso, dependiendo de las enfermedades que ya tenga de base? Y una persona que lo use para ansiedad, como parecería ser el caso de esta señora, pues cuál es la dosis para ella y en qué vía sería mejor. Así que no tenemos, digamos, 100% respuesta para eso. Por ahora la gente lo usa de acuerdo a cómo le vaya en su respuesta. ¿Qué efectos tendrá? Eso lo tendremos que estudiar también. Muchas gracias, doctor, por todas estas aclaraciones. Aquí en Tome Nota, lo que precisamente hacemos es dar la información a todos para que tomen nota precisamente y que les sirva esta información para implementarlos en ellos o alguna otra persona que esté en esta situación. Pero antes de irme, quiero compartir con mi audiencia toda la información de usted en redes sociales, por ejemplo, en Instagram. Ahí tenemos doctor Carlos Riveros. Ahí pueden seguir en Instagram al doctor, que tiene muchísimos tips, consejos para las personas sobre la salud. Y ahí lo pueden seguir, comentar, hacerle preguntas. Ahí también aparece el Facebook, que es de su consulta aquí en la ciudad de Miami, donde nos estamos ubicados. Es United Medical Specialties. Ahí pueden también encontrarlo, hacer su cita médica para que pueda tratarse. ¿Qué tipo de padecimientos trata usted en la consulta, doctor? Yo soy internista, por lo cual todo lo que sea desde el punto de vista médico, quiere decir no quirúrgico, sino médico, todas las especialidades médicas las manejo yo en primera instancia. Está bien, ahí estábamos viendo también el número de teléfono. Quiero volverlo a traer a pantalla para mencionarlo. Es 305-444-1213. Ahí tienen toda la información para que usted pueda usar los servicios del doctor y también seguirlo en sus redes sociales para toda la información muy buena que siempre tiene usted, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, ha sido un placer compartir esto con ustedes. Bueno, y ahora nos quedamos con toda esta información que ha dado el doctor Carlos Riveros. Este estudio salió recientemente y no quería pasarlo por alto, quería poder indagar un poco más con opiniones de personas, con el experto precisamente, quien podía ir a fondo del asunto y alargar un poco y también analizar la situación con la marihuana, ya sea la marihuana que se fuma, como también con el cannabis de gomas que las personas también ingieren. Pero también quiero mostrarles una información y es que 3 de cada 10 personas que consumen cannabis tienen un trastorno por consumo de cannabis y eso es una información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y toca precisamente el riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de cannabis es aún mayor para las personas que comienzan a consumirlos antes de los 18 años de edad. Eso también lo tocó el doctor, todos los daños que puede causarle a los niños cuando consumen este medicamento. Niños que obviamente no lo necesitan, no padecen de convulsiones o ninguna enfermedad que tiene que ser recetado. Bueno, con esto yo me despido y les pido que por favor me sigan en mi canal de YouTube. Me pueden encontrar ahí como Danay Rivero 3. No se olvide de siempre darle like, compartir, para que toda esta información que les tengo y que mi equipo les trae pueda ser difundida y las personas se puedan nutrir e informar, ya sea usted que lo está viendo u otra persona que necesite cierta guía con estos temas. Hasta la próxima.